enfermo de 60 años con cardiopatía hipertensiva grave, con engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo y con función sistólica normal. Había acudido a una fiesta de despedida de soltero y comió como los demás, embutidos y mariscos. Varias horas después comenzó con disnea y ortopnea. No refería dolor torácico. Su TA estaba en 150-95 milímetros de mercurio, como había tenido otras veces. Se auscultaron crepitantes pulmonares bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, crisis hipertensiva. B, tromboembolismo pulmonar. C, insuficiencia cardíaca diastólica. C, insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D? Y en este momento que ya elegiste tu respuesta, ¿qué estás haciendo en tu cuaderno? Rellenando un círculo de 5 milímetros para que vayas practicando y ve más o menos cuánto te tiempo. Aquí tienes un cronómetro, ve más o menos cuánto tiempo te está llevando a hacer rellenar completamente y de forma adecuada ese circulito para que más o menos vayas viendo cuánto te va a llevar en el examen, dado caso que sean hojas así. Entonces, ¿será una crisis hipertensiva, chicos? ¿Y cumple criterios para una crisis hipertensiva? Usualmente las crisis hipertensivas, ¿qué grado de hipertensión tienen? Grado 3. Y una crisis hipertensiva grado 3 se define cuando tenemos una presión mayor a ¿cuánto, chicos? 180, Más de 110. 180, 110. Más de 180 a 110. Este paciente no cumple con esos criterios de 180, 110. ¿Este paciente qué grado de hipertensión tiene, chicos? 1. A unos dicen grado 1, otros dicen grado 2. ¿Seguros, seguras? Pregunta básica, ¿eh? Ah, no, grado 1, sí. 1. ¿Seguros, seguras? Segura, segura. A ver, entonces, ¿cómo es la hipertensión grado 1? ¿De dónde a dónde va? De 140 a 159. De 140 a 159, la sistólica. Y de 90 a 199. 99. Entonces, este paciente es una hipertensión grado 1. Hipertensión grado 2, ¿vamos de dónde a dónde? De 160 a 160, 179. De 160 a 179. Y de 100 a 109. Y grado 3, arriba de 180 y arriba de 110. Este paciente tiene una insuficiencia cardíaca en el contexto de una hipertensión grado 1. Por lo tanto, no es una crisis hipertensiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es un cuadro clínico clásico de tromboembolia pulmonar, chicos? ¿Sí o no? No. No es un cuadro clásico de tromboembolia pulmonar, porque el cuadro clásico de una tromboembolia pulmonar, ¿cuál es, chicos? Disnea súbita. súbito. Así es disnea de inicio súbito. El paciente estaba acostado, estaba bien, y de un momento a otro empezó a desaturar, empezó con dificultad respiratoria de inicio súbito. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, este paciente comió y empezó ya en un proceso de horas a generar esta falta de aire, ¿no? Muy bien. Y entonces no tiene un cuadro clásico de tromboembolia pulmonar, insuficiencia cardíaca diastólica o insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. Entonces estamos frente a un paciente con insuficiencia cardíaca crónica o aguda, chicos. Si te hubieran hecho la pregunta, ¿es crónica o aguda? Aguda. Es un paciente, en este caso clínico, este evento de disnea y ortopnea es un cuadro de una insuficiencia cardíaca aguda. Muy bien. Y aquí te están preguntando si es diastólica o sistólica. Estas, pues, ya en la actualidad tenemos falla cardíaca global, pero pues pueden haber preguntas así de este tipo, y pues prácticamente sería una insuficiencia cardíaca diastólica. Porque si yo tengo una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿qué voy a tener? Aumento del volumen telediastólico. Y entonces, si tengo un aumento del volumen telediastólico, aumenta la presión del ventrículo izquierdo. Y si tengo aumento de la presión del ventrículo izquierdo, voy a tener presión ¿en dónde? Aumento de presión ¿en dónde? En la aurícula izquierda. Y si tengo aumento de la presión en la aurícula izquierda, ¿quién drena a la aurícula izquierda? Pues las pulmonares. Y entonces, si tengo un aumento de presión en la aurícula izquierda, pues entonces no van a poder drenar bien las pulmonares. Y entonces, ¿cómo van a estar los pulmones? Van a estar húmedos, ¿no? Y entonces voy a tener estertores pulmonares y voy a tener disnea y ortopnea. Entonces, eso es lo que pasa en un paciente con insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando hay una disfunción diastólica. ¿Cuáles serían los datos pivote para pensar una disfunción sistólica, chicos? ¿Cuáles serían los datos pivote?
¿Cuáles sean los datos pivote? Serían datos de qué? De síncope, ¿no? Un paciente que tiene hipotensión, tiene bajo gasto urinario, tiene llenado capilar retrasado, el paciente se está sincopeando, serían los datos clínicos para pensar en una insuficiencia cardíaca sistólica. Este paciente está edematoso, entonces te orienta más a una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? Muy bien. Son preguntas básicas, ¿no? Muy bien. Y entonces este paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces lo vimos con nuestro amigo el cardio, el doctor Aurich, que cuando estemos evaluando un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, ¿cuál es la causa más importante? ¿Cuáles son las causas más importantes de insuficiencia cardíaca aguda? ¿Cuáles serían las dos más importantes? ¿Cuáles son? Hipertensión. Insuficiencia cardíaca aguda. Aguda. Uno, hay que descartar que ese paciente no tenga un infarto y la otra es que no tenga apego al tratamiento. Entonces, ¿cuál es el primer estudio que vas a solicitar en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda? Un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque la principal causa, una de las principales causas es infarto. Entonces, todo paciente con insuficiencia cardíaca aguda hay que mandarle un electrocardiograma para ver si ese paciente no tiene un infarto, que es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca aguda. Si te preguntara en este caso, ¿cuál es el primer estudio a solicitar? ¿Qué hubieras contestado? Electrocardiograma. ¿Para qué? Para descartar un infarto en el paciente, ¿no? Descartarlo, ¿no? O una arritmia que esté condicionando esta insuficiencia cardíaca aguda. Muy bien. Y entonces, si no encontramos que el paciente no tiene infarto, ¿qué otros estudios te ayudarían en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda? ¿Un ecodobuta? ¿Un ecodobuta? ¿El ecodobuta cuándo lo mandamos? El ecodobuta cuándo se manda? En un síndrome coronario crónico, usualmente, ¿no? Para saber qué áreas tienen hipomovilidad de las paredes del ventrículo, ¿no? Mucho ojo ahí, chicos, no se confundan. Muy bien, entonces, en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda vamos a pedir un electrocardiograma para descartar infartos, pero también vamos a pedir ProBNP y BNP, si estos están elevados, son sucesivos de insuficiencia cardíaca aguda. Muy bien. Entonces, con fines de NARM, el primer estudio a solicitar sería un electrocardiograma. Muy bien. Tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca aguda y entonces debemos estratificar a nuestro paciente si es un paciente húmedo o si es un paciente caliente, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si está húmedo el paciente? ¿A qué le llamamos una insuficiencia cardíaca húmeda, chicos? Cuando tenemos ¿qué? Estertores. Cuando tenemos agua en el pulmón. Y entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a ver que tenemos agua en el pulmón? Pues por la presencia de estertores, ¿no? Estertores a nivel pulmonar. O la presencia de, pues, edema pulmonar a nivel de la radiografía de tórax, pero con fines más prácticos con los estertores. Entonces, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda. Le auscultaste los pulmones y ves que hay crepitantes, es decir, el alveolo está ocupado. ¿Qué quiere decir? Pues que hay agua en los pulmones. Por lo tanto, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca ¿de qué tipo? ¿Húmeda o seca? Húmeda, ¿no? Porque tiene sobrecarga hídrica. Muy bien. Y entonces, después de preguntarnos si es húmeda o seca, nos tenemos que preguntar si es un paciente frío o si es un paciente caliente. Frío haciendo alusión a que el paciente frío, a un paciente que hipoperfusión, ¿no? Frío porque puede tener las extremidades frías por hipoperfusión, ¿no? Muy bien. O el paciente caliente que está bien perfundido, es decir, que no tiene datos de choque. Este paciente, ¿cómo lo clasificarías? ¿Es húmedo, sí o no? Sí, es húmedo. Sí. Muy bien. ¿Y está caliente o está frío? Caliente. Tan solo ve la presión arterial. ¿Cómo está la presión arterial? ¿Está hipotenso el paciente? ¿Hay datos de bajo gasto? ¿Te dijeron de datos de que no está orinando el paciente, que tiene deterioro del estado de alerta, que tiene llenado capilar retrasado? No te lo dijeron. Por lo tanto, si no te están diciendo esos datos, el paciente es un paciente húmedo porque tiene mucha agua en los pulmones y está caliente porque no hay datos aún de hipoperfusión, está bien perfundido. Entonces, este paciente es un paciente con insuficiencia cardíaca aguda
es húmeda y está caliente. ¿Y cuál es el pilar de tratamiento de este paciente con insuficiencia cardíaca aguda de este fenotipo? Furosemide. Pues si tiene mucho líquido, pues hay que quitar ese líquido de los pulmones. ¿Cómo vas a quitar ese líquido de los pulmones? Con diuréticos, con furosemide. Entonces el furosemide te va a ayudar a aumentar la diuresis, a orinar más, y con eso bajas el volumen del sistema y además te permite vasodilatar la cava inferior. Y entonces esto que evita, pues que llegue menos sangre al corazón, al ventrículo derecho, y si llega menos sangre al ventrículo derecho, pues no le estás mandando más sangre al pulmón para evitar encharcarlo. Entonces así funciona la furosemida. Entonces, muy bien, repasemos solamente los 4 cuadrantes. Entonces, si tienes ahí un cuaderno si tienes un cuaderno a la mano, divídelo en 4 cuadrantes. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca aguda, tenemos 4 fenotipos. El paciente que está húmedo, ¿no? Tenemos pacientes húmedos y tenemos pacientes que están secos, ¿no? Entonces, arriba podemos poner a los húmedos, ¿no? Y abajo podemos poner a los secos. Y podemos poner del lado izquierdo, podemos poner a los pacientes que están fríos y del lado derecho a los pacientes que están calientes. Entonces, vamos a ver cuál es el más, digamos, el menos grave. El menos grave es aquel paciente que está seco y está caliente. Si es un paciente con insuficiencia cardíaca que está seco y está caliente, ¿qué te está diciendo? Que está seco, ¿qué quiere decir? Que no hay edema de pulmón. No hay edema pulmonar. No hay sobrecarga hídrica a nivel pulmonar. Estamos de acuerdo, y por eso no escuchamos crepitantes, la radiografía de tórax está normal, por eso decimos que está seco. Y si está bien perfundido, está caliente. Entonces, un paciente seco y caliente es el paciente con mejor pronóstico. A ese paciente, ¿qué le tienes que hacer? Pues prácticamente le tienes que... Ajuste de tratamiento. Ajuste del tratamiento. Después tenemos otro paciente. El paciente como este paciente. Este era un paciente húmedo. ¿Qué quiere decir que es húmedo? Tiene agua en el pulmón. ¿Cómo me doy cuenta que hay agua en el pulmón? Con crepitantes pulmonares bilaterales, o con la radiografía que haya infiltrados alveolares, ¿no? De igual forma, bilateral. Muy bien, ese paciente está húmedo, este paciente está húmedo, y ese paciente dijimos que está bien perfundido, por lo tanto es caliente. El pilar de tratamiento de estos pacientes es con furosemida. Y tenemos a los pacientes más graves. ¿Quiénes son los pacientes más graves? Los pacientes más graves son los fríos. ¿Por qué? Si te están diciendo que el paciente está frío, es que el paciente está hipotenso. Es el paciente que está hipoperfundido. Entonces, cuando tienes un paciente con insuficiencia cardíaca, con oliguria, con deterioro del estado de alerta, con llenado capilar, ese paciente está hipoperfundido. O hipotensión, ese paciente está hipoperfundido y ese paciente se clasifica como un paciente frío. Esos pacientes son los que tienen peor pronóstico, porque son los pacientes que están chocados. Y puedes tener 2 tipos de paciente con insuficiencia cardíaca chocada: el paciente frío y húmedo, y el paciente frío y seco, ¿no? Entonces, frío es el paciente chocado. Si tienes un paciente frío y húmedo, ¿qué quiere decir un paciente frío y húmedo, chicos? ¿Qué quiere decir? Si es húmedo, ¿cómo están sus pulmones? Encharcados. Encharcados, ¿no? Muy bien. Tiene mucho líquido, mucha sangre en los pulmones, ¿no? Entonces, y si está frío, hay datos de hipoperfusión. El paciente tiene un choque cardiogénico. Entonces, el paciente está encharcado del pulmón y además el corazón no tiene la capacidad para bombear la sangre al sistema. Entonces, a ese paciente, ¿cuál sería el tratamiento que le vas a hacer a ese paciente? ¿Cuál sería el tratamiento? Si está encharcado, ¿cómo lo vas a ayudar a que se desencharque ese paciente? ¿Con qué? Son diuréticos. Diuréticos, ¿no? Pues entonces, ¿qué hace el diurético? Pues entonces va a barrer toda esta agua que tienen los pulmones, la va a barrer el diurético, prácticamente.
¿no? Y vasodilata a la cava para evitar que ya no suba tanta sangre. Y si no sube tanta sangre, pues no le mandas tanta sangre al pulmón y por lo tanto no lo encharcas tanto. Esa es la función del diurético. Pero no está mandando la suficiente sangre el corazón porque no tiene la fuerza. Entonces, ¿qué le vas a poner a ese paciente? Dobutamina. Le vas a poner un inotrópico positivo como dobutamina. Entonces, preguntas sencillas que te tienen, eso es para que lo recuerdes y te llegan a preguntar esta clasificación. Lo más importante es que identifiques un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cómo vas a identificar un paciente con insuficiencia cardíaca aguda? Es aquel paciente cardiópata conocido o que tiene factores de riesgo para una cardiopatía y que tiene una disnea de inicio no súbito, sino de inicio repentino o agudo, ¿no? Que tiene una duración de disnea de días o de una semana, es una disnea aguda, es una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cómo vamos a saber que un paciente con disnea aguda tiene insuficiencia cardíaca? Porque disnea aguda puede tener un paciente con neumonía, disnea aguda puede tener un paciente con asma, disnea aguda puede tener un paciente con cuerpo extraño, obstrucción de vía aérea, disnea aguda puede tener un paciente con tromboembolia pulmonar, disnea aguda puede tener un paciente con EPOC. ¿Cómo vas a saber que un paciente con disnea de reciente aparición está cursando con insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles serían los datos pivotes, chicos? Eso es bien claro que deben tenerlo. La ortopnea. Paciente con disnea y ortopnea, insuficiencia cardíaca hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué otro dato, chicos? Disnea y, ¿qué más? Edema. Edema, muy bien. Si tienes un paciente con disnea y edema, ese paciente tiene insuficiencia cardíaca hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué otro dato? Disnea y ingurgitación yugular. disnea e ingurgitación yugular, insuficiencia cardíaca hasta no demostrar lo contrario. Disnea y ritmo de galope o S3, insuficiencia cardíaca hasta no demostrar lo contrario. Entonces, en el ENAM, un dato importante es que deben diferenciar disnea cardíaca de disneas pulmonares. Y siempre en su caso clínico, busquen estos datos: disnea y ortopnea, disnea y disnea paroxística nocturna, disnea e ingurgitación yugular, disnea y cardiomegalia, disnea y S3, es una disnea cardíaca. Esa disnea fue de inicio reciente, días o 1 o 2 semanas, insuficiencia cardíaca aguda. El pilar de la insuficiencia cardíaca aguda en el tratamiento de el pilar de tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda es diurético. Si te llegan a preguntar en el ENARM cuál es el pilar del tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, es diuréticos. Y si el paciente tiene hipertensión y sobre todo crisis hipertensiva, puedes utilizar vasodilatadores. Y si el paciente está hipotenso, ¿qué vas a utilizar? Insuficiencia cardíaca aguda e hipotensión, ¿qué vas a utilizar, chicos? Dobutamina. Dobutamina. Muy bien, excelente. Entonces eso es importante. Paciente con insuficiencia cardíaca, el primer fármaco que tiene que venir a tu mente es furosemide. Si el paciente tiene crisis hipertensivas, entonces ese paciente le vas a dar vasodilatadores, como nitroglicerina. El paciente está hipotenso, ¿qué le vas a dar? Dobutamina. Ya si te preguntan que clasifiques al paciente, pues ya también por lógica podrás hacerlo y podrás ver qué tipo de tratamiento le toca a ese paciente. ¿Con esto alguna duda, chicos?